Con la llegada de la dinastía de los Habsburgo, que también conocemos como la Casa de Austria, la monarquía española se convierte, de repente, en la más poderosa de la época. Y en el centro de todo este poderío hay un solo hombre, Carlos. Lo conocemos como Carlos I en España y como el emperador Carlos V en el resto de Europa. Su reinado, ya os lo adelanto, fue el pistoletazo de salida de un imperio gigantesco. Pero, claro, esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo es posible que un príncipe tan joven, que había nacido en Gante y al que muchos veían como un extranjero en sus propios reinos, llegase a construir un imperio de semejante calibre y, además, a defenderlo de todos sus enemigos? Bueno, pues vamos a desgranarlo. En este análisis vamos a ver primero cómo le cayó del cielo esa increíble herencia, después echaremos un vistazo a las rebeliones internas que casi le cuestan el trono, seguiremos con las guerras por toda Europa que marcaron su reinado y, para terminar, veremos qué legado, qué huella dejó todo aquello. Empecemos por el principio, porque es que el imperio de Carlos no se construyó a base de conquistas, sino de una carambola de herencias que de verdad parece sacada de una película. A ver, fijaos bien en esta acumulación de poder porque es una auténtica locura. Por parte de su madre, de los reyes católicos, hereda las coronas de Castilla y Aragón con todas sus posesiones en Italia y, ojo, el inmenso Nuevo Mundo. Por el lado de su padre, su abuelo Maximiliano, le deja Austria y el derecho a ser emperador del Sacro Imperio. Y para rematar, de su abuela paterna, María de Borgoña, recibe los riquísimos territorios de los Países Bajos. O sea, es que nunca antes un monarca cristiano había tenido tanto poder en sus manos. Pero claro, tanto poder no iba a llegar sin problemas. Carlos se planta en España sin saber hablar castellano, y no viene solo, llega rodeado de su corte de consejeros flamencos. Y, como era de esperar, les da a ellos todos los cargos importantes. Imaginaos la escena. Esto generó un cabreo monumental entre las élites de Castilla y Aragón, que lo veían como un rey de fuera que no entendía nada de sus reinos. Esa tensión inicial, lógicamente, no tardó en explotar. De hecho, el principio de su reinado estuvo marcado por dos rebeliones internas muy serias que pusieron a prueba su autoridad desde el minuto uno. La primera fue la revuelta de las comunidades en Castilla. Esta fue una rebelión sobre todo política. Ciudades importantes como Toledo o Segovia se levantaron en armas contra lo que consideraban un abuso de poder. Pedían cosas muy concretas, que el rey viviera en el reino, que respetara las leyes de Castilla, que no diera cargos a extranjeros y, un punto muy importante, que protegiera la industria de la lana de aquí, en vez de venderla toda Flandes. Y casi a la vez, en Valencia y Mallorca, estalló la revuelta de las Germanías. Pero esta era totalmente distinta. Aquí la lucha era social. Artesanos, pequeños comerciantes, la gente común se levantó contra los nobles y los ricos que controlaban las ciudades, porque estaban hartos del mal gobierno y de la crisis económica. A ver, esta tabla comparativa es súper útil para ver que no tienen nada que ver una revuelta con la otra. En Castilla, una movida política liderada por élites urbanas para, básicamente, parar los pies al rey. En Aragón, en cambio, una revuelta social, de las clases medias y bajas que querían un gobierno más justo en sus ciudades. Entender esta diferencia es clave para comprender la complejidad de los reinos que heredó Carlos. A pesar de lo serias que fueran ambas revueltas, las tropas del rey consiguieron aplastarlas. Y aquí viene lo paradójico, la consecuencia. La derrota de los comuneros y de los agermanados no debilitó al rey. Al contrario, su victoria sirvió para reforzar todavía más la autoridad de la monarquía frente a las ciudades y la nobleza. Una vez que pacificó, por así decirlo, sus reinos, Carlos ya pudo centrarse en su gran proyecto, su obsesión, defender una especie de monarquía cristiana universal, su idea imperial. El problema es que este sueño le metió de lleno en un estado de guerra casi constante por toda Europa. Su política exterior se puede resumir en tres frentes de batalla enormes. Primero, la rivalidad con Francia por ver quién mandaba en Italia. Segundo, la lucha contra el Imperio Otomano, que no paraba de expandirse por el Mediterráneo y el este de Europa. Y tercero, el conflicto con los príncipes alemanes que se habían hecho protestantes y que, claro, desafiaban su autoridad como emperador católico. Si nos centramos un momento en la guerra con Francia, vemos la escala del conflicto. Fue una guerra larguísima, pero con momentos clave como la batalla de Pavía en 1525. Fue una victoria aplastante, tanto que hasta el mismísimo rey de Francia, Francisco I, fue hecho prisionero. Al final, después de varias idas y venidas, la paz de Cambrai en 1529 dejó clara una cosa: España era la que mandaba en Italia. Un objetivo estratégico cumplido para el emperador. En el frente alemán, el lío era religioso y político a la vez. Aunque Carlos consiguió victorias militares importantes como la de Mühlberg, no pudo acabar con la reforma protestante. La solución final llegó con la Paz de Augsburgo en 1555. Y este tratado es fundamental porque básicamente oficializa la ruptura religiosa de Europa.
Estableció que cada príncipe podía elegir la religión de su territorio. Fue, en la práctica, el fin del sueño de Carlos de una cristiandad unida bajo su mando. Y por último, en el Mediterráneo, la lucha contra los turcos y sus aliados, los piratas berberiscos, fue un no parar. Hubo victorias, como la conquista de Túnez, pero también fracasos estrepitosos, como el desastre de Argel. La amenaza otomana, la verdad, nunca se eliminó del todo y siguió siendo un quebradero de cabeza constante. Entonces, después de toda una vida de guerras, de viajes sin descanso, ¿cuál es el balance de todo esto? Pues el legado de Carlos V es una historia de contrastes, de luces y sombras, de éxitos increíbles y de fracasos que costaron carísimos. En el lado de las luces, sin duda, está la consolidación de un imperio global que no tenía precedentes. Con él, la dinastía de los Habsburgo se asienta en España y arranca el famoso siglo de oro cultural. Además, su figura se convirtió en el símbolo de la defensa del catolicismo, que pasó a ser un pilar de la identidad del imperio. Pero las sombras pesan, y mucho. Y aquí vemos el precio a pagar por ese imperio. Todas esas guerras dejaron a la hacienda pública en un estado de endeudamiento crónico. Fue Castilla, sobre todo, la que tuvo que soportar una carga de impuestos brutal para pagar una política imperial que muchas veces poco o nada tenía que ver con sus propios intereses. ¿Y de dónde salía tantísimo dinero? Pues de 3 sitios: de subir los impuestos sin parar, de emitir deuda pública, que se conocía como juros, y sobre todo de pedir préstamos gigantescos a banqueros europeos como los famosos Fugger. Esta deuda se convirtió en una bola de nieve, una losa que pesó sobre la economía española durante generaciones. Y al final, con solo 56 años, agotado, Carlos V hizo algo que nadie esperaba. Abdicó. Dijo: hasta aquí hemos llegado. Partió su imperio en 2. A su hijo, Felipe II, le dejó los reinos españoles con todas sus posesiones, y a su hermano, Fernando, le cedió el título de emperador y Austria. Y él se retiró a este lugar, al monasterio de Yuste, en Extremadura, para pasar sus últimos días. El emperador más poderoso del mundo, acabando sus días en un retiro monacal. Curioso, ¿verdad? Y todo esto nos deja con la pregunta final. ¿Ese imperio universal, ese sueño por el que Carlos luchó toda su vida, fue realmente un sueño glorioso que llevó a España a la cima de su poder? ¿O fue más bien una carga imposible de sostener, que agotó los recursos de sus reinos y plantó la semilla de los problemas que vendrían después? La respuesta, como todo su reinado, no es nada sencilla.